Saludos. En el día de hoy estaremos trabajando el experimento del movimiento armónico simple. En este vídeo te estaré explicando las partes del procedimiento para que puedas entender cómo vas a llenar las tablas de datos. Aunque siempre explico el trasfondo teórico, es tu deber buscar la teoría del movimiento armónico simple en tu libro de texto y leerte el capítulo completo y estudiarlo para que puedas entonces aplicar los conceptos en este experimento. Los objetivos son determinar la magnitud de la constante de fuerza de un resorte espiral, describir y analizar el movimiento oscilatorio de un resorte en vibración, analizar la cinemática del movimiento armónico simple, medir el periodo de oscilación de un resorte y determinar los parámetros físicos que afectan el periodo del movimiento armónico. Comenzamos recordando que un resorte espiral obedece la ley de Hooke, la cual establece Robert Hooke, un físico contemporáneo a Newton, y él encontró que el desplazamiento o el estiramiento de un resorte es proporcional a la intensidad de la fuerza en el resorte, a la tensión, pero que el desplazamiento ocurre en la dirección opuesta en la que se ejerce la fuerza de tensión. La ecuación 1 presenta esa relación, ¿verdad?, para un resorte que se está desplazando en la dirección Y. Ahora, hay que hacer la salvedad que está escrita como la escriben los teóricos en sus tratamientos, y entonces la variable Y, la Y, en ese caso es el desplazamiento del resorte con respecto al punto de equilibrio. No es realmente la posición, y aquí contraviene con nuestra notación. Recuerda que las variables X, Y, Z son posiciones, no son distancias recorridas. Así que realmente esa ecuación 1 debería decir F es igual a negativo K por delta Y. Esa es la manera correcta de expresarlo. Yo voy a seguir, ¿verdad?, la anotación del libro para que te sea familiar el texto, pero luego más tarde en el otro vídeo donde explico la metodología del método gráfico vamos a hacer la corrección. Así que realmente esa Y que está ahí no es una posición, es un desplazamiento. Cuando hagas el experimento te vas a dar cuenta que necesitas determinar el desplazamiento a partir del punto de equilibrio o la posición inicial en que se encontraba la masa antes de ser estirada. La ecuación 2 es la solución a la ecuación diferencial del sistema de resorte espiral. ¿Okay? En tu libro de texto seguramente se resuelve usando la variable X y usando un resorte horizontal. Yo la he resuelto para el caso del resorte vertical y por eso uso la variable Y. ¿Okay? Y la solución que está en el anejo, he puesto un anejo al final del procedimiento para que veas cómo se resuelve el resorte cuando es vertical. Pues va a ser sinusoidal. He seleccionado que sea la función coseno y va a tener por supuesto un factor enfrente. La A es la amplitud o el estiramiento máximo el cual ejecuta el resorte mientras está vibrando, no cuando está estático. Y entonces omega es la frecuencia angular a la cual va a vibrar el resorte, y va a contener también una fase inicial phi sub 0, que es el equivalente a determinar una posición inicial, pero ojo, aquí lo que significa es donde empieza a variar la cresta, ¿verdad?, de la función. A esa solución le falta también expresar cuál es la posición inicial, porque en el sistema que vas a usar el resorte no va a partir de la posición de equilibrio. Al utilizar el método de Newton de la fuerza neta y resolver la ecuación diferencial que resulta del sistema, se demuestra que las soluciones, los desplazamientos Y, van a ser sinusoidales, siempre y cuando la frecuencia angular de oscilación esté dada por la raíz cuadrada de K sobre M. Debes recordar, ¿verdad?, que la relación entre la frecuencia angular y la natural es un factor de 2pi. Y dado que el periodo es recíproco de la frecuencia, se puede deducir que el periodo de oscilación tiene que ser igual a 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de m sobre k. Por tanto, un resorte cuya masa es relativamente alta oscilará un periodo largo, es decir, con una frecuencia baja, menos oscilaciones por segundo. Mientras que si su masa es menor,
su tiempo será más corto. Eso quiere decir que va a ejecutar más frecuencias por segundo. La rigidez del resorte también es importante, porque si la constante K es alta, vemos que el periodo debería ser corto. O sea, va a oscilar a alta frecuencia. Recuerda, la frecuencia es recíproco del periodo, número de oscilaciones por segundo. Esto es lo que indica la teoría, el análisis teórico. Y por tanto, el objetivo de este experimento es medir de manera independiente el periodo de oscilación del resorte vertical para una cantidad de masa que esté colgada, y entonces por medio del análisis gráfico ver si realmente existe la relación matemática de que el periodo sea directamente proporcional no a la masa, sino a la raíz cuadrada de la masa. Ese es el objetivo del experimento. De igual manera, podríamos utilizar el análisis que se hace con los datos de fuerza y estiramiento del resorte estático para determinar la constante K del resorte y ver si la constante calculada a través de la ecuación de periodo coincide con esa constante. Y ahí podríamos verificar si efectivamente nuestro resorte vertical ejecutó un movimiento armónico simple. En el experimento de hoy accederás a un video de YouTube que he colocado en la página de Moodle. Ahí verás cómo se realiza el experimento. Verás el resorte oscilar de manera vertical y podrás tener la oportunidad con los controles de play, pausa y rewind poder detener la acción y ver cómo oscila el resorte en las diferentes posiciones. Para medir el tiempo deberás usar un cronómetro, el que tú tengas en tu casa. Podrías usar el cronómetro que traen los teléfonos celulares en su aplicación de reloj. Es muy bueno. Entonces vas a observar el resorte oscilando durante unos segundos y vas a contar el tiempo de 20 oscilaciones completas. ¿Ok? Repite la medición cuantas veces creas para que entonces tengas la mejor determinación del tiempo. Luego vas a calcular el promedio de esos tiempos totales. El promedio lo vas a dividir por el número de oscilaciones completas, o sea, por 20, si usaste 20 en cada una de las corridas. De esta manera vas a determinar el periodo promedio de las corridas. En cada instancia o repetición, la persona que ejecuta el experimento te va a mostrar cuánta masa colgada hay en el resorte, así también como desde qué amplitud fue soltada el resorte. De esa manera podrás entonces recoger los datos que se piden en las tablas y podrás tener valores de periodo. Calcularás el periodo promedio en el caso que cambie la amplitud y en el caso en que se use una amplitud fija y se cambie la masa. Recuerda que para el análisis gráfico necesitas buscar la relación entre el periodo y la masa. Para verificar si el resorte cumple con la ley de Hooke, usarás las escenas que aparecen en la parte final del video. En ese instante, la persona lo que hace es colgar masa en el resorte y dejar que él se mantenga en equilibrio. Cada vez que se cuelga masa, verás que el resorte se estira por cierta cantidad. Entonces, primero vas a notar dónde aparece el indicador cuando no se ha añadido masa al sostenedor de masa. Ese va a ser tu posición Y0. Esa es la que va en la tabla. Luego, cada vez se irá incrementando la masa total por cada 20 gramos. Y entonces verás que el resorte se estira y la flecha bajará a una nueva posición en la vara métrica. Vas a leer lo más preciso que puedas esa posición y la anotarás en la tabla. Recuerda que para hacer la gráfica necesitas el desplazamiento, así que luego tienes que restar cada una de esas posiciones Y por la posición inicial Y0. Y esa cantidad delta sub Y es la que vas a utilizar para construir la gráfica de fuerza contra desplazamiento. Además del video en YouTube, voy a proveer en Moodle unos datos tomados con un sensor de movimiento. Estos datos en formato digital los vas a poder abrir ya sea en Capstone o en Data Studio. Encontrarás valores medidos de posición, velocidad y aceleración de un resorte que estaba oscilando de manera vertical. Con esas gráficas las va a analizar y poder llenar la última tabla de la parte 4, que es el análisis cinemático de un resorte en movimiento. En resumen, con los datos del video, usted va a obtener los valores necesarios para determinar la relación matemática entre el periodo de oscilación y la masa del sistema.
Y con los datos generados por el sensor de movimiento, usted podrá determinar qué relación existe entre el desplazamiento, la velocidad y la aceleración mientras el resorte ejecuta un movimiento armónico simple.